No escupas al cielo. Qué malagradecida, desgraciada. Te estás metiendo con el sector salud. No sabes lo que dices. Cuando te enfermes, nadie te va a querer atender. Eres una defensora de los locos. Estás loca, estás demente. No sabes lo que sucede en la sierra ni en las comunidades que no tienen doctores. Los doctores no podemos ir hasta allá. Nos atan las manos. Todos esos comentarios y muchos más que no se los puedo repetir fueron los que me llegaron a raíz del video donde les pido que me callen la boca a todos esos doctores que dijeron que no existían plazas ni vacantes en México, por eso no se iban a comunidades alejadas a trabajar, no por falta de interés. Ahí sí despertó todo el gremio médico ese que se levantó en una sola voz contra la contratación de médicos extranjeros para cubrir las zonas de este país en donde no existe una atención médica, aun cuando es un derecho humano universal el recibir atención médica de calidad. En México tenemos un gran déficit de especialistas y sí, hay comunidades muy alejadas, comunidades que no tienen las comodidades de una ciudad, de una metrópolis, pero esa población, esos mexicanos, ese pueblo, tiene el mismo derecho que tú y que yo a ser atendidos. Esto es un problema de raíz y un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Sí, les doy la razón, falta mucha infraestructura, faltan muchos insumos para el área médica. El área de salud fue de las principales afectadas por toda la corrupción y el saqueo que por años han mantenido sublevado a los mexicanos, al país aplastado, nos han mantenido con lo básico nada más, así para que no grite la gente, pero hoy por hoy ya todos estamos gritando, todos estamos levantando la voz, estamos señalando, antes de hacer un juicio, de emitir una opinión, sobre todo una crítica a todas esas personas que se levantan en las mañanas a atacar el gobierno actual. Les recuerdo que para que un país avance, para que un país sea mejor, no nada más se trata del de arriba, se trata que el de arriba permee a todos los de abajo, de valores, de ganas de trabajar, de ganas de hacer las cosas bien y sobre todo que todo el país en conjunto trabajemos en cosas positivas. Ya bastante nos han robado, ya bastante han utilizado todos nuestros recursos para enriquecerse los mismos y los mismos. Y lo hemos visto y nos lo han echado en cara con audios, con documentos, con fotografías, con propiedades. ¿Sí o no? Vamos a hacer un recuento de cómo estaba el sistema de salud en los sexenios pasados. ¿Sabían ustedes que desde Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió 317 hospitales o proyectos de salud en obra negra? Se dejaron inconclusos, los empezaron, hicieron el proyecto, lo anunciaron con bombo y platillo, así como nos anunciaron la refinería de Felipe Calderón, y no fue nada más y nada menos que una jugarreta para ganarse unos buenos millones de pesos. Así, Andrés Manuel López Obrador recibió 317 obras negras en el área nada más de salud, desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sí, ese Vicente Fox que se la pasa criticando al gobierno de AMLO, diciendo que no sirve para nada, que no hay hospitales, que no hay insumos, que maltrata a los médicos, que se está metiendo con el sistema de salud. A él le recuerdo, al señor Vicente Fox, que es más denigrante y daña más engañar a las personas, a los médicos, prometiéndoles hospitales, prometiéndoles insumos, prometiéndoles aumentos de sueldo, y el único que se aumentó el sueldo, que se hizo propiedades, construyó y desconstruyó, fue usted, señor Vicente Fox. 317 unidades de salud fueron entregadas en obra negra. ¿Y dónde quedó la inversión para todos esos proyectos que da aproximadamente un valor de 22,500 millones de pesos? ¿Dónde quedaron esos 22,000 millones de pesos que se destinarían a más de 300 obras en el ramo de la salud en este país, desde Fox hasta Peña Nieto? ¿Quién se quedó con el dinero? ¿Qué se hizo con el dinero? Porque obras, hospitales, clínicas, centros de salud, centros de atención de primera instancia, no se concluyó ninguno, pero sí se gastó el dinero.
¿Dónde está el recurso? El PRI y el PAN, que en ese entonces eran enemigos a morir, que llegó Vicente Fox prometiéndonos un cambio porque ya por fin habíamos terminado con todos los dinosaurios priistas que nos tenían sometidos. Llega el PAN y hace absolutamente lo mismo. Y ahora, hoy por hoy, nos demuestran que no eran enemigos, que no eran ideologías diferentes, que uno no veía más por el mexicano que el otro. No, los dos siempre han visto solo por ellos y hoy no lo demuestran, hermanándose porque están aterrados que se les está acabando la minita de oro. 3 hospitales dejó en obra negra Vicente Fox, 118 proyectos en el sector salud dejó en obra negra, así nada más como fantasmas. Hicieron el proyecto, se los anunciaron con bombo y platillo, la gente les aplaudió y cuando nos dimos la vuelta y seguimos con nuestra vida, Felipe Calderón simplemente no hizo absolutamente nada y nos dejó 118 obras inconclusas. Enrique Peña Nieto, otro que nos jugó el dedo en la boca con su gran novela de amor, con su perfecto gobierno, prometiéndonos cambios en el área de salud, mantenimiento, remodelaciones, construcción de hospitales de primer mundo, dejó 196 obras inconclusas. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿dónde estábamos los mexicanos en ese entonces? ¿Dónde estaban los doctores haciendo marchas, protestando, exigiéndole al presidente en turno las obras concluidas, los hospitales, los insumos, los medicamentos? ¿Dónde estaban todos esos doctores que ahora andan en redes sociales haciendo campañas de desprestigio? ¿Dónde estaban cuando se les prometieron 300 hospitales, unidades médicas, y no se les dio ni uno? Sin embargo, les quitaron 22,000 millones de pesos para esas instalaciones y en ese entonces nadie decía nada. ¿Dónde estaban los doctores que ahora critican, señalan, insultan los proyectos para mejorar el sector salud en este país? No, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero debemos de hacerlo todos. ¿Dónde estaban todos ustedes que aparecen en los videos insultando y diciendo que no tenemos idea de lo que es tener carencias en el sector salud? ¿Dónde estaban cuando Peña Nieto les dejó 196 obras inconclusas, hospitales donde se hizo nada más el cascarón y se desaparecieron los millones, las ganas, los sueños y las ilusiones que les vendieron al sector médico? Increíble que en ese entonces nadie, ningún doctor, enfermera, especialista dijo absolutamente nada. 117 obras fueron suspendidas por su complejidad. Quiere decir que nos anunciaban un mega hospital de tecnología y de pisos y entonces un arquitecto con un proyecto, wow, nos mostraban una imagen en un render de esos maquetas que hacen, padrísima, donde nos ponían áreas verdes, hospital, clínica, consultorios, quirófanos de primer mundo, todo eso para después decir, ¿saben qué? No es viable, es muy complejo, ya se les olvidó a la gente, no hagan nada, al cabo ya nos dieron la inversión. Así fueron 117 horas las suspendidas por su complejidad, porque no eran viables, porque no era real lo que nos estaban prometiendo. 214 centros de salud, 98 hospitales, 4 establecimientos de apoyo, fueron dejados en obra negra desde Fox hasta Enrique Peña Nieto, con una inversión de 22,500 millones de pesos. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los doctores? ¿Dónde están los hospitales? Enrique Peña Nieto cerró su sexenio en noviembre del 2018 para entregarle a Andrés Manuel López Obrador 317 obras negras en el sector salud. La mayoría son inoperantes, no se pueden realizar, son muy complejas, no son viables, pero se presentaron a la gente, se presupuestaron y obviamente se cobró todo ese dinero. Al día de hoy se cambió esa cifra a 131 obras terminadas, 117 suspendidas porque no son viables. De las 317 que entregó Enrique Peña Nieto, el gobierno actual ha terminado 131 obras. 117 se tuvieron que desechar porque realmente eran elefantes blancos los que nos estaban vendiendo, eran cortinas de humo, sueños guajiros, novelas, montajes, como le quiera llamar,
Y entonces no es viable hacer esos 117 proyectos que nos vendieron como novelas de primer mundo. 52 hoy por hoy están en proceso y 17 han sido canceladas. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ha anunciado otros 120 hospitales más del IMSS con su proyecto de bienestar para finalizar su sexenio. Otros 120 hospitales son ya un plan, un proyecto para Andrés Manuel López Obrador. A los 80 hospitales del IMSS Bienestar que ya existen, se sumarán otros 120 para que al final del sexenio haya 200 hospitales terminados, no prometidos, no en obra negra, no suspendidos, nada, terminados. Esto va a significar que se atienda a la población más pobre, más necesitada, más vulnerable, más alejada del área metropolitana. Ese es el plan de Andrés Manuel López Obrador. Los males de las unidades de salud fueron las principales causas que los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto entregaran 317 unidades en obra negra. ¿Qué quiere decir esto? Que no se involucraban ni a los doctores ni a los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social, mucho menos del sector salud. No se pedía ni se preguntaba a los expertos cómo se debe realizar un hospital, qué necesita. No es nada más hacer un edificio, los hospitales tienen que llevar un complejo que dé la utilidad necesaria para que el sector salud pueda trabajar en ellos. Todo eso nunca ha sido señalado, jamás ha sido preguntado por absolutamente ningún doctor, enfermera, especialista de este país. ¿Dónde estaban los doctores desde el 2000 hasta el 2018, cuando nos robaron 22.500 millones de pesos, prometiéndonos 317 hospitales, de los cuales no se hizo ni uno solo?